Hola, amados discípulos de Jesús, bienvenidos una vez más aquí a su espacio en los pasos del Maestro. Este es el segundo programa de la serie que hemos titulado La importancia de testificar. Ya hemos estado hablando por qué debemos testificar y ya estudiamos en el primer episodio, el anterior, debemos testificar porque somos embajadores y se nos ha encargado la palabra de reconciliación. Y es nuestra tarea como embajadores decirle a otros en qué consiste esa palabra de reconciliación que Dios ha querido reconciliar al mundo consigo por medio de Cristo. También porque es un mandamiento, ¿sí? Allí en la Gran Comisión, Mateo 28, del 18 al 20, Jesús da orden a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Y una forma de hacer discípulos, parte de la forma de hacer discípulos es testificando de la obra de Cristo, ¿sí? Romanos 6:23 también nos muestra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces es vida eterna en Cristo Jesús, lo que implica que es el deseo de Dios que todas las personas pudieran ser salvas y por lo tanto entonces no necesitan el mensaje, el testimonio del mensaje del Evangelio. Hoy quiero que miremos Mateo 23:33, donde dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La Biblia dice que nuestro estado natural, sí, es condenación. Ya toda la raza está condenada. La escritura donde Jesús mismo dice, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en mí ya ha sido condenado. Entonces esa expresión ya ha sido condenado no es algo que va a suceder, sino que ya sucedió. Es decir, estamos condenados en nuestros pecados, en nuestra carne, en nuestra condición pecaminosa, en la violación de las normas divinas, y la misma ley de Dios da testimonio de nuestra condición de condenación porque hemos pecado y la paga del pecado es muerte, lo que significa que el estado natural de la raza humana es condenación. Ahora, ¿cómo escaparemos de esa condenación? Y es la pregunta que se plantea aquí en este pasaje de Mateo 23:33, una confrontación bastante fuerte que Jesús hace a los fariseos y a los escribas. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Toda la raza humana está sentenciada a muerte. La misma escritura dice: todas las almas son mías, dice Dios, el alma del Padre como el alma del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. Y no hay una sola alma que no haya pecado. Todos estamos bajo sentencia de muerte por esa norma. Sin embargo, ¿hay una manera de escapar de la condenación? Esa es la esperanza que trae el mensaje del Evangelio y es la esperanza que la raza humana debe conocer. Por lo tanto, es importante conocer. Si, por ejemplo, hubiese alguien que hubiese inventado la cura para una de las enfermedades más fatales que existen sobre la tierra, pero entonces no le cuenta a los demás, se queda con la vacuna y de pronto la pone a sus seres queridos y hasta ahí, no más. Bueno, resulta que estos se sanaron, pero el resto está condenado porque la enfermedad ha venido haciendo daño. Así que lo ideal es que todas estas personas puedan conocer ese medicamento para que puedan recibir la vacuna y así ser sanados. Estoy hablando de una analogía, porque la condición de pecaminosidad, la condición de muerte o de condenación es la condición de toda la raza humana. ¿Hay manera de escapar de esa condición? Sí, por medio de la fe en Cristo Jesús, gracias a la obra redentora de la cruz. Así que sí hay manera y por lo tanto entonces sin Cristo pues las personas van a ser condenadas. ¿Y por qué debemos testificar? Porque el estado de las personas es condenación y necesitan el mensaje de salvación para que puedan creer, para que puedan arrepentirse, para que puedan recibir el beneficio de la vida eterna en Cristo Jesús. En el mismo pasaje que nosotros estuvimos revisando para memorizar, en Mateo, en 1 Timoteo, 2, del 3 al 4, ¿sí? Donde dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces, otra de las razones por las que debemos testificar, compartir nuestra fe, es porque Dios quiere
que todos sean salvos. Él desea la salvación de toda la raza humana. Lamentablemente, pues solo serán salvos los que por la gracia de Dios han recibido este don de fe para creer en Cristo y entonces arrepentirse, escuchar el mensaje del Evangelio y arrepentirse y entonces recibir este beneficio. Así que ahí están las razones por las que debemos testificar. Pero surge otra pregunta: ¿qué cosa se requiere para testificar con éxito? Porque esto ocasiona que algunos creyentes digan: testificar es una de las cosas más difíciles de la fe cristiana porque uno comparte la fe y a veces no tiene la mejor respuesta por parte de los no creyentes. Te critican, se burlan, te tildan de loco, te sientes mal, prefieres no decir nada, ¿sí? Y obviamente esto genera ciertos obstáculos. Algunos no saben qué decir cuando se trata de testificar. Algunos terminan en unas discusiones y unas polémicas, incluso de carácter doctrinal, que finalmente no testificaron. Entraron fue en una especie de ring de boxeo doctrinal, de discusiones unos con otros que no conducen a nada edificante. Entonces, ¿qué cosas se requieren para testificar con éxito? Jesús, cuando preparó durante 3 años a estos discípulos y ya iba a ascender, sí, les advierte algo. En este pasaje conocido de Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús preparó durante estos 3 años a estos discípulos para luego comisionarlos a una misión. ¿Cuál? Testificar. Me seréis testigos. Y esa es nuestra tarea, ser testigos. Pero hay un orden en los acontecimientos que describe: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Primero recibir el poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Cuando recibimos, hay 2 experiencias. Al nacer de nuevo recibimos al Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando tenemos esa experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, del cual ya hemos hablado en otro tema de esta serie, entonces somos equipados con el recurso necesario para testificar, para hablar en la autoridad del Espíritu Santo el mensaje del Evangelio. Así que necesitamos este poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder testificar. Pero no es lo único. En 1 Corintios 2, del 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mira que él no vino con palabras de filosofía, una serie de argumentos, y dice: y tú estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Su debilidad humana, con algo de nerviosismo, con algo de temor respecto a la reacción de las personas, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no apeló a la sabiduría humana para persuadir a las personas, en este caso a los de Corinto, para que recibieran el mensaje del Evangelio, sino que dice: sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Así que cuando Pablo les predica a los corintios, él tenía claro que tenía un recurso. ¿Cuál era el recurso importante? No era la sabiduría humana, no era un poder de persuadir a las personas para que se arrepintieran y conocieran a Cristo. Era el poder del Espíritu Santo en él, que lo describe como demostraciones del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y seguramente hubo alguna señal que dio testimonio a otros de que en el apóstol Pablo moraba el poder de Dios. Y esto también llevaba a los oyentes a poder creer cuando vieron una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Sucedió en Pentecostés. Solo había 120 personas reunidas, pero hubo un viento recio, un estruendo, y entonces terminaron reunidas 3,000 personas. Y Pedro, que antes era un tímido, que antes prefería negar a Jesús que exponerse, aquí lo vemos públicamente levantándose seguramente en una especie de mesa o silla, yo qué sé, y empieza a hablar con un denuedo, con una contundencia, porque había venido sobre él el poder del Espíritu Santo, y
y tenía entonces el mensaje del Evangelio que Jesús había enseñado durante estos 3 años a Pedro. En Santiago capítulo 1, verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que tal vez digas, pues yo no quiero testificar porque yo no sé qué decir. Ok, es allí donde Dios te da esta respuesta. Ok, habla con Dios. Señor, dame sabiduría para testificar. Yo no quiero testificar desde la sabiduría de los hombres. El testimonio del reino de los cielos no se da desde la sabiduría de los hombres, porque el reino de los cielos, toda su estructura no está basada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Así que, ¿qué requerimos? Requerimos del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, requerimos de las demostraciones de poder del Espíritu Santo, no de palabras persuasivas, y requerimos de sabiduría de Dios. Obviamente esa sabiduría está también en el conocimiento del mensaje del Evangelio. Algunos creen que testificar es discutir de que si la Virgen era virgen o no era virgen, si tuvo hijos y Jesús tuvo hermanos o no, si esta religión es correcta o no. No, el mensaje del Evangelio es la comunicación de la obra redentora de Cristo Jesús y cómo se extiende a una humanidad destinada a la condenación. Ya lo otro se maneja en otros escenarios, en otros ambientes, pero es nuestra responsabilidad testificar de la obra redentora. La gente no necesita religiones, la gente necesita a Dios morando dentro de sus vidas, y eso no va a suceder por medio del Espíritu Santo, y eso no va a suceder si no escuchan, si no oyen el mensaje del Evangelio y creen al mensaje del Evangelio para que sean salvos. Viene otra pregunta. Cuando vamos a testificar, ¿acerca de qué debemos hablar cuando vamos a testificar? Debemos quizás hablar de las distintas iglesias, y esta es mejor, la iglesia a la que pertenezco es mejor y tú deberías estar en la mía y no en la tuya. Eso es lo que debemos testificar. No es por ahí. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y Pablo está diciendo aquí cuál era su tema cuando predicaba el Evangelio. Era Cristo crucificado. Hablamos de la obra de Cristo. Deja de hablar de religión, deja de hablar de las polémicas, de los temas polémicos que finalmente desenfocan la verdadera atención al tema que corresponde, y es Cristo crucificado. Ahora Pablo dice que él predicaba a Cristo y había 2 grupos, los judíos y los gentiles, es decir, los que no eran judíos, pero para los judíos el mensaje de Cristo era tropezadero, ¿sí? Y para los gentiles el mensaje de Cristo era locura. Y le dice esto a los corintios, que tienen un trasfondo griego, y ellos están muy enfocados en la sabiduría de los hombres, pero cuando ven la sabiduría de Dios, dicen, bueno, esta sabiduría es rara, porque es una locura que alguien dé a su hijo para morir, ni siquiera por el justo ni por el bueno, sino por el pecador, porque viola, por el perverso, por el malvado, que dé a su hijo. Eso es una locura, claro, y eso obviamente no entra dentro del raciocinio de la filosofía de los hombres, pero en el raciocinio divino sí entró. Y por lo tanto, entonces, ese es nuestro mensaje. ¿De qué hablamos? Hablamos de Cristo. En Romanos, se nos está yendo el tiempo, no alcanzaría a explicar la siguiente cita. Pero entonces, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del Evangelio, hablemos de Cristo crucificado. Hablemos de la obra. Si tú hablas con otra persona no creyente y hablas de muchos temas, de religión, de las iglesias, de la historia del cristianismo, de otros temas polémicos, pero si no hablas de Cristo y la obra redentora de Jesús en la cruz, definitivamente no has compartido el mensaje del Evangelio. El mundo necesita conocer lo que Dios hizo para él, sí, para que pueda ser salvo. Y eso lo hizo Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga enormemente. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.